Después de descubrir que por razones misteriosas nos mantienen alejados de todas las máquinas nuevas. Restauración del sistema. Debes saber que también existe otra opción. Capaz de acelerar mucho. En algunos casos. Muchas máquinas. Que no solo está deshabilitado sino también oculto. Y vamos a activarlo y probarlo juntos. ¿Te sientes listo? Comencemos. Necesitas saber que hay un sistema. Integración directa. En todos nuestros ordenadores. Abril de 2018 en adelante. Lo que es capaz de hacer que funcionen mucho más rápido. No es necesario recurrir a ningún programa externo. Por lo tanto, use solo harina del saco. Por mamá Microsoft. Sin embargo, como dije al principio, este sistema nació oculto. En todos nuestros ordenadores. Por lo que lo más probable es que sea necesario. Ve y actívalo para poder usarlo. Veamos cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer será la de ir a abrir el panel de control. Hagámoslo juntos. Abramos cualquier carpeta de Windows. No importa cuál. Y en esta carpeta. Vamos aquí en la parte superior de esta pequeña flecha. Hagamos clic en él. Y bajemos al elemento del panel de control. Hagamos clic. Y aquí está nuestro pincel de control. Que, sin embargo, aparece en su versión compacta. Por lo tanto, deberíamos ir y ampliarlos todos. Para hacer esto, vayamos aquí donde dice categoría. Haga clic y elija el elemento iconos grandes. Y aquí aparecerán todos los artículos que nos interesan. Especialmente el que es adecuado para nosotros. Y lo que se llama opciones de energía. Vamos a abrirlo. Así es como se ve aquí. Podemos gestionar combinaciones de ahorro de energía. ¿Qué son las combinaciones de ahorro de energía? Como dice la propia palabra. Son una serie de combinaciones que gestionan el suministro de energía de nuestro ordenador para que puedas ahorrar energía. A continuación, se irán para apagar algunos núcleos del procesador. O para deshabilitar temporalmente. Solo para rehabilitarlo. Nuestro disco duro. Para gestionar nuestra tarjeta. Vídeo. Ahorrándoles energía. Y así sucesivamente. Para todos los periféricos de ordenador. Sin embargo, por supuesto. Este ahorro de energía da lugar a una desaceleración. Rendimiento. Y así tenemos la oportunidad, aparentemente, para elegir solo entre la opción equilibrada, que es el recomendado por Microsoft, o una opción de administración de energía, que se debe utilizar. Tal vez sí, por ejemplo, tienes un cuaderno. Y quieres que la batería dure el mayor tiempo posible. Porque no puedes acceder a una fuente de alimentación externa. Sin embargo, si vas un poco más bajo, verás que habrá combinaciones adicionales. Uno de los cuales ya es interesante. ¿Por qué se llama alto rendimiento? Bueno, hay otra. Combinación de energía. ¿Qué es el oculto que vamos a activar? Que le permite tener un aún mayor. Para ir y activar nuestro nuevo esquema de ahorro energético. Debemos cerrar todas las carpetas abiertas. Bajar. En la lupa. O en la barra de búsqueda. Y una vez abierto, escriba CMD. Haremos clic con el botón derecho en el elemento de solicitud de los comandos y elegiremos ejecutar. Como administrador. Aceptaremos que el aplicación realiza cambios en el sistema como de costumbre. Y vamos a pegar esta cadena aquí. Lo pondré aquí. Pero como es difícil de escribir y copiar, también te lo dejo a ti en la descripción de este vídeo. Para que puedas hacer una copiar y pegar.
Vamos a pegarlo y presionar la tecla Intro. Eso es todo, hemos habilitado un nuevo modo. Lo que se denomina rendimiento excelente. Para activarlo, cierre esta ventana. Y volvamos a la apertura. Exactamente como lo hacíamos antes. El panel de control. Así que abramos cualquier carpeta. Vayamos hacia arriba donde está la flecha. Y ampliemos la lista. Y elegimos el elemento de pincel de control. De nuevo tendremos que activar el modo extendido. Para que puedas ver todos los iconos. Y vamos a abrir opciones de energía de nuevo. Al igual que lo hacíamos antes. Una vez abierto. Veremos que podrás activar un excelente rendimiento en nuestro ordenador. Y después de reiniciar la máquina, podremos verificar y tocar con nuestras propias manos. Aumento del rendimiento. Este esquema de ahorro de energía. O más bien el consumo de energía en este caso. Es la OTAN para favorecer las máquinas de alto nivel. Pero por experiencia, te puedo decir que se pueden ver hermosas diferencias. A menudo en máquinas de perfil medio. E incluso a veces en los de bajo nivel. Así que tienes algo de prueba, así que pruébalo, no cuesta nada. Por supuesto, hay que recordar que este esquema implica un gasto energético superior al habitual. Entonces, sí, por ejemplo, está trabajando en una computadora portátil. No tienes la oportunidad para alimentarlo de la red eléctrica. Probablemente te sentirás cómodo con él. Alterna este perfil con otros que tengan un rendimiento inferior. Para aumentar la vida útil de la batería. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo. Hola.